Reconstrucción nacional es el periodo de la historia del Perú republicano que inicia finalizada la guerra con Chile, también llamada Guerra del Guano y el Salitre, etapa que se caracteriza por la reconstrucción del Perú, que había quedado destruido económicamente y políticamente, pues sus principales fuentes de riqueza estaban aniquiladas, ya que el Salitre pasó íntegramente a poder de Chile. Sumado a ello, el Perú poseía una abultada deuda externa, problemas de producción interna, etc. Sin más opciones, el Perú tuvo que iniciar el proceso de reconstrucción nacional, económica y política con la intervención del capital extranjero inglés. Este también es un periodo caracterizado por el predominio de los caudillos militares y civiles, los cuales se van a hacer cargo de la conducción del país acabada la guerra. Al finalizar el penoso conflicto con los chilenos, surgió como primera interrogante la cuestión de quienes se harían cargo de gobernar el Perú. El civilismo, que en teoría debía ser llamado a asumir tal responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por su actitud irresponsable ante y durante el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, desde un inicio, los civilistas quedaron descalificados moralmente por la población para hacerse cargo del país. Por otro lado, en aquel momento no existían otros partidos políticos lo suficientemente organizados para encargarse del gobierno. Es entonces que van a aparecer los caudillos militares, quienes en busca de recuperar el honor militar perdido durante la guerra, cubren aquel vacío de poder y toman la dirección del país, dándose inicio así al llamado segundo militarismo desde el año 1884 hasta el año 1895. En el transcurso de aquellos años aparecerán nuevos partidos políticos: el Partido Constitucional, liderado por Andrés Avelino Cáceres, y toda la cúpula militar; el Partido Democrático de Nicolás de Piérola; el Partido Liberal del ex ministro de Hacienda, José Quimper; y la Unión Nacional de Manuel González Prada. Como ya hemos señalado, la situación económica del país luego de la guerra fue bastante precaria. El Perú había perdido sus principales recursos naturales, sus principales industrias productivas, el comercio se había contraído, las principales vías de comunicación destruidas, una inflación incontenible y, sobre todo, arrasábamos una enorme deuda externa con los acreedores ingleses, la cual sobrepasaba los 50 millones de libras esterlinas, lo que hacía imposible que el Perú pudiese recibir nuevos créditos internacionales. Sin embargo, en estos años van a aparecer nuevos recursos económicos que van a permitir acelerar la recuperación económica del país. Se inició la explotación del caucho en la selva y del petróleo en la costa norte. La explotación de ambos recursos naturales estaba vinculada al fenómeno de la segunda revolución industrial, la cual tuvo en el boom del automóvil a su máximo exponente. Como sabemos, el caucho es la materia prima básica para la fabricación de los neumáticos y el petróleo es el combustible con el cual funcionan los motores de los automóviles. Asimismo, se inició en estos años el lento resurgimiento de la actividad agroindustrial, del azúcar y del algodón en la costa norte del país. En aquellos años se va a producir el inicio de luchas obreras en el Perú.
Asimismo, llegan al país nuevas corrientes de pensamiento, como son el positivismo, el cual plantea que la ciencia y el conocimiento son el único camino para la solución de los problemas de la humanidad. Se produce la llegada del anarquismo, traído por Manuel González Prada, el cual plantea el rechazo a todo tipo de orden o autoridad que impide el desarrollo libre de las personas. Los gobiernos que sobresalieron son Miguel Iglesias, de 1883 a 1885. Asumió el poder durante los últimos meses de la guerra con Chile, encargándose de negociar la penosa rendición con los chilenos y de la firma del Tratado de Ancón de 1883. Andrés Avelino Cáceres, de 1886 a 1890, quien tuvo que enfrentar los dos principales obstáculos que el país tenía para su recuperación económica, la deuda externa y el problema del billete fiscal. Remigio Morales Bermúdez, de 1890 a 1894. Uno de los hechos de más trascendencia de este gobierno es el inicio de las luchas obreras en el Perú. Se van a dar las principales huelgas. Andrés Avelino Cáceres, de 1894 a 1895. Como ya hemos visto, Cáceres llegó a la presidencia por segunda vez de forma totalmente irregular, lo cual provocó el total rechazo de todos los sectores políticos del país. Nicolás de Piérola, de 1895 a 1899. Al concluir el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se cierra el ciclo de la llamada Reconstrucción Nacional y el Perú estaba a punto de pasar al siglo XX, para dar inicio a un nuevo periodo de nuestra historia, la República Aristocrática.